Bueno, bienvenidas a todas, bienvenida Bea. Vamos a estrenar Gracias. una sección en nuestro canal de YouTube que nos apetece mucho porque al final es para conocernos un poquito mejor, ¿no? Para que nos conozcáis a todo el equipo un poquito mejor. Son entrevistas a las chicas que formamos Vivalance y hemos empezado con Bea, que es una de mis mejores amigas también, aparte de una líder de la comunidad. Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos la entrevista y las entrevistas contándonos un poco quién eres, pero sin mencionar nada de Young Living ni nada de tu trabajo. ¿Quién eres tú? Es una pregunta muy difícil y no se las he pasado antes. Gracias, Empiezo, amiga. empiezo con la más... ¿Veis cómo es mi amiga? No, empiezo con la más difícil, ¿vale? Pero para mí, la más importante. ¿Quién es Bea? Quienes veas sin hablar de trabajos Sin ni, hablar de ¿no? trabajos. Vale, pues yo creo que soy bueno, no creo, yo soy, soy una persona muy sensible desde muy pequeña, curiosa, siempre con ganas de aprender, que tenía muy claro, ¿no? Que en la vida hay algo más de lo que nos han contado. Entonces, claro, es muy difícil describirse sin hablar también de las etapas laborales, porque creo que eso también nos definen, al menos el momento, ¿no? Pero para ir al grano y no alargarme, creo que toda mi vida he, entre comillas, perseguido como un propósito, ¿no? O una vocación, justamente, y tenía el sentimiento de que yo no tenía una vocación, porque yo entendía lo que era tener una vocación, lo veía a mi alrededor, pero no lo estaba viviendo. En tu Y piel. esa ha sido quizá, por un lado, la angustia, por otro lado, el motor que me ha llevado a donde estoy hoy. Creo que tengo gran empatía, entonces lo de sensibilidad y empatía lo comento porque pueden ser virtudes y fortalezas, pero también nos pueden, digamos, Debilitar a un poco, veces. sí, debilitar. Entonces, bueno, pues gracias a ellas se me dan bien ciertas cosas y también tengo que aprender a proteger, a poner límites, a hacerme más callo duro. Em, Me importa mucho el valor de la amistad, me gusta mucho cuidarlo. ¿Qué más contaros? Y bueno, creo que también algo que me define es la valentía, porque he podido, cuando ves cosas, durante un tiempo pues las veía, pero no las hacía caso. Y ya llegó un momento que dije, no, 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 o sea, ya está. Y ahí fue mi gran cambio de decir, no sé cuál será mi vocación y mi propósito, me da igual, ya encontraré lo que tenga que ser y te das cuenta un día pues que sí, que todo el mundo ha venido, no con un propósito grande, porque a veces el propósito también lo vivimos como si fuera, no sé. Sí, salvar el mundo. Sí, y no hace falta. Para mí, el mayor propósito que yo tengo, para mí y para quien me rodee, y mis hijas sobre todo, es el poder vivir de nuestros talentos Qué bueno. y ponerlos al servicio. Y para eso hay un recorrido de autoconocimiento importante, yo lo estoy recorriendo, pero eso es lo que me gustaría también para mis hijas, que tengo dos, es eso, que puedan vivir de sus talentos, de sus dones. Y bueno, creo que en esta sociedad tenemos mucho trabajo ahí porque se han ido tapando, pues por la cultura, la sociedad, lo que sea. Y entonces el redescubrirte y decir, guau, soy buena en esto, se me da bien esto, y Creo que cómo estamos en una época hacer. de volver a permitir que la gente viva de su talento, ¿eh? Creo que hemos empezado una época en la que... Afortunadamente Sí, es la era, ¿no? Porque sí. es la era de la conciencia y ahí entra también eso. Entonces yo creo que puedo definirme un poquito así. ¡Guau! Muy bien, por favor. Sobresaliente. Y ahora, a nivel laboral, ¿de dónde vienes y cuál es tu background, ¿no? Anterior y por qué decidiste decirle sí a emprender en Young Living. Vale. Yo desde pequeñita me atraía mucho el tema artístico, el tema de dibujar, pintar y todo eso. Y por otro lado también tenía mucha conexión con la naturaleza y con el poder de las cosas que ya teníamos, ya sean las plantas, las especias, el limón, ¿no? Y la Quería cocina, ¿no? Yo siempre te marco Sí, mucho ahí. sí, sí. Pero bueno, la vida va pasando y yo también aprendí a vivir en piloto automático. Nunca tenía claro a qué dedicarme o qué elegir de bachilleratos, de universidades y fui eligiendo un poquito así como
Bueno, pues por descarte. Elegí bachillerato artístico, cosa que ahora ¿Te digo que alegras? bien hice eso. Elegí comunicación audiovisual sin ser cinéfila. Bueno, entonces cuando terminé hice un máster de dirección de arte para cine, pensando que el tema artístico y el cine sería como, ¿no? Lo apoteósico para mí. Y estuve ahí y dije, tampoco es para mí. Entonces, bueno, empecé a trabajar en publicidad, en producción, que es algo que se me da bien porque sé organizar y bueno soy resolutiva en ese sentido, pero estuve como 10 12 años trabajando en publicidad, en fotografía, en cine. Y yo siempre había dicho en la universidad que nunca haría producción y menos de publicidad. Y entonces la vida, 10 años después, te planta haciendo producción de publicidad. Y entonces dices, a ver, pero si tú ya lo decías, ¿no? Pero bueno, aquello que te lleva al tema económico también es muy goloso, tu independencia, porque yo era freelance, no tenía hijas, ostras, qué guay, ¿no? Y ahora viajo y ahora trabajo, hasta Sí, realmente ver que eso tampoco es real, porque eres esclava de tu trabajo. Cuando te llaman tienes que ir, son 1.000 millones de horas. Y sobre todo que yo al final ya no me sentía realizada y yo sabía que estaba bien hablando pues con el de catering, esto en las relaciones humanas, pero en mi trabajo en sí no estaba disfrutando. Entonces a raíz de una lesión bueno, de la pierna, ligamentos cruzados, una lesión que es una rehabilitación muy lenta, me enganché totalmente a los aceites esenciales a nivel emocional para herramienta mía como autoconocimiento. Yo ya llevaba 3 años que había comprado mi primer kit de inicio como botiquín natural para mis hijas, que era algo que tenía clarísimo. En ese momento estaba terminando una formación de arteterapia antroposófica, que también esas cosas de la vida que no sabes cómo te llegan y dices, yo tengo que hacer esto, aunque sean 4 años, tenga hijas enanas o embarazada, de hecho empecé. O sea, cosas que te bajan y sabes que es por ahí, no sabes por qué. Entonces, bueno, ese parón me ayudó pues a reconectar mucho a nivel emocional con los aceites y de ahí acabé así por causalidad en una reunión de negocio que yo no sabía que era de negocio de muchas mujeres en presencial aquí en Barcelona y yo salí de ahí diciendo, Buah, yo quiero hacer esto, si esto es la bomba, es una oportunidad maravillosa. Y de ahí fue toda mi transición a ir retirándome de la industria donde yo estaba con muchísimo miedo, un miedo atroz a sí. que esto no saliera bien, porque económicamente pues hoy en día también tenemos mucho peso ahí, pero no sé cómo, fui dando el paso y a día de hoy digo, jolín, qué valiente y qué bien haberlo hecho, porque el camino que buah, llevo y aún me Abre, falta ¿no? muchísimo. Desarrollo personal que te trae la persona que eres ahora. Absolutamente. Y cada vez me siento más segura de mí misma, porque en ese tránsito es como un renacer y todos los miedos, inseguridades, otra vez, todo, de lo que te pensabas que tú eras a lo que de repente dices, ¡buah! ¿Qué me está pasando, no? Pero al final, cuando aprendes a conectar con tu intuición y sobre todo el corazón, el que te guía, pues ya sabes que es por ahí. Y a día de hoy combino proyecto de arte con mi socia y Young Living, que es un estilo de vida, no es un negocio, es un estilo de vida. Entonces, bueno, estoy muy, muy feliz, pero bueno, que he sudado y he llorado, lo que me estás Claro. diciendo. Que la gente no crea que es decir que sí y al día siguiente ya estás aquí. ¡Oh! No, llevo años, claro, llevo años y con muchos cambios y vuelta aquí y vuelta allá, pero bueno, al final encuentras un poco tu manera y ahí ya empieza ¿Y qué el es lo que camino. más disfrutas de trabajar con Young Living? El encuentro con las mujeres, con las personas, sobre todo en presencial, porque me encanta estar con las mujeres, pero yo el sentir que en una conversación alguien puede sentirse mejor o agradecido o no porque yo les diga no sé qué o lo que sea desde mi experiencia que llevo más tiempo, sino que ellas también me dicen cosas, ¿no? Es un aprendizaje mutuo. Entonces, para mí es lo que más valoro de mi trabajo y también que al final esta herramienta está totalmente en sintonía con mis valores, como madre, como mujer, como familia. Es algo natural, que nos va al origen, que nos viene a equilibrar en todos los aspectos, que te empuja a trabajar y hacerte responsable de ti y luego que puedes aportarlo a los demás. Pues Y eso, lo que decías de conocer tus dones y ponerlos al servicio, Young Living te permite, ¿no? Sea cual absolutamente. sea tu don, tienes una manera de conectarlo con Young Living y ponerlo al servicio del resto. Sí, te abre la posibilidad. Sí. ¿Y qué aceite te representa y por qué?
Ven, uno, es muy difícil, ¿eh? Muy Mira, difícil. si quieres, puedes elegir uno a nivel laboral y uno a nivel personal. Ahí ya hay dos. Mira, voy a decir dos y quizás no son los que me Venga, representan, pero son los que tengo ahora, que son los primeros que me ha venido a la cabeza. venga. Uno es Into the Future, porque es la primera sinergia con la que yo realmente me Sí, enamoré de manera irracional. sí. Totalmente, y no sé por qué, creo que tiene que ver con el Lang Lang, que es la flor que equilibra justamente, que ese es mi trabajo, equilibrar lo femenino y lo masculino. Y la flor de loto, que no me expliques ni porque nunca he investigado sobre ello, pero yo creo que esa sutileza que tiene, que no sé ni de dónde viene, hacen ahí un combo. Entonces, ese es el que a mí, ¿no? No sé, me atrae muchísimo. Y a nivel más laboral o más de fuerza, hablo de Northern Lights Black Spruce, que es una A mí es el piscina. aceite que cuando lo mencionamos, Into the Future es que no está siempre, pero Northern Lights cuando lo mencionamos me vienes tú a la mente. Sí, y es un aceite que a mí quizá al principio olfativamente no me hubiera traído tanto, pero es verdad que lo conecté de una manera, pues eso, me ayuda con el compromiso, con la fuerza y todo lo que trae esos árboles, ¿no? Y esa energía. Entonces, para mí es un aceite que eso, no, me acompaña muy, muy bien, ya no solo con el trabajo, que se necesita estar fuerte, sino con el sostén del día a día. Entonces, esos dos te diría. Muy guay. ¿Y un ritual que no falta en tu día a día como brand partner? O sea, que lo incluyas como parte indispensable para tu negocio. Pues mira, lo compartí el otro día. Meditar un ratito es echarse unas gotas, respirar, cerrar los ojos, ir realmente hacia adentro, soltar el cuerpo y conectar con la gratitud, sobre todo en los momentos difíciles. Es decir, cuando yo estoy días removida o estoy muy cansada o ha habido un conflicto en casa o lo que sea, eso afecta a mi energía. Por tanto, afecta a mi trabajo y a veces incluso lo sabemos en los pensamientos, ¿no? Mucho más de escasez. Totalmente. Sí. Entonces, he aprendido. Claro, cada vez siento menos bajones en el trabajo, en Young Living, que antes sí, porque cada vez hay más trabajo hecho. Pero para mí, coger gratitud y agradecer esa situación difícil o conflictiva de lo que sea de mi vida, me ayuda muchísimo a tomar perspectiva y a ver que es parte del camino, que me viene a mostrar algo y que pasará. Entonces me da mucha calma, mucha paz. Vale, qué Ese bonito. sería como un ritual para hacer, no solo en el negocio, es que es difícil hablar del Es muy negocio, difícil, lo que hemos dicho es que es la siempre. No vida es que todo el puedes rato. separar este negocio del todo de la Por vida. eso estoy todo el rato hablando de lo mismo, pero Sí. bueno. No, sí, 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 porque además quien entre en este negocio para mí tiene que saber que va a ir de la mano de su vida, ¿no? Y que cuando solucione algún bloqueo en el negocio le va a servir para la vida. Cuando le salga un bloqueo en la vida le va a servir para el negocio. O sea, es como una... Bueno, es un estilo de vida, ¿no? Más que un trabajo. Por eso está tan, tan, tan metido en nuestro día a día. Y además tener ese aceite que se llama gratitud para agradecer Sí, intencionadamente eso qué que tú bonito. ahora no elegirías desde tu ego. Totalmente, totalmente. Es un acto de, bueno, de mucho amor, de perdón, trabajas también el perdón porque ya estás como perdonando y para mí es muy potente. Entonces es algo sencillo que me ayuda mucho. ¿Y qué consejo le darías a alguien que resuena con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestra energía, pero no se atreve a dar ese paso? Pues que lo dé, aunque no tenga la claridad, porque yo lo di y ya te digo, o sea, yo tuve mucho miedo a fracasar, pero aún así caminé, caminé, caminé. Le diría que empiece, porque pensamos que las cosas vienen a través de la mente y no es así. Cuando empezamos, empieza a salir la realidad y ahí puedes siempre decidir. Sí, 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 no. Entonces, al menos que lo pruebe, porque no conozco a persona que, bueno, que tenga afinidad conmigo, que decir que cada Sí, uno hará sí, negocio según lo que sea y sí, sus sí, sí, valores, pero totalmente. hablo de un poco de De la las... gente sí, que acompañamos. no conozco a nadie que se haya arrepentido Yo jamás tampoco. y creo que justamente el negocio es el añadido para el crecimiento personal. O sea que esto como usuaria es maravilloso, pero el negocio va a otro nivel. Lo hablábamos en la reunión del lunes, ¿no? Que, bueno, en un taller que hicimos de formación para inicio de negocio, de eso precisamente, que el producto era una pasada,
pero que si buscabas un cambio y una transformación personal, el negocio era el paso definitivo para Sí. darlo junto al producto. Y además no estamos solas, porque el apoyo que tenemos con unas o con otras, eso no se tiene en cualquier lugar. Entonces, creo que somos afortunadas y que hay que, bueno, es que yo lo veo como una gran oportunidad tan bestia, que entonces le diré a esa persona, da igual, lánzate de la mano de quien sea y ya irás viendo, porque los retos te llegarán. Está tranquila, y te Pero no ayudaremos a pasar por por ahí. ahí. Exacto. Y un sueño que estés construyendo, que hayas construido, que estés viviendo gracias a Young Living, ya sea a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel de mente. Yo, por ejemplo, para Que mí, haya que conquistado ya ya. hayas conquistado. Yo, para mí, por ejemplo, sería aprender a vivir con mentalidad positiva. Eso para mí ha sido un Bueno, sueño que yo tenía desde que conocí a Carlos a los 21 años y que he conquistado con el negocio de Young Living. Pero puede vale. ser de cualquier tipo, ¿vale? Voy a decir dos cosas. La primera, quizá no era un sueño porque en ese momento yo no era tan consciente, pero ahora lo veo mirando para atrás, la transformación de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia, sobre todo en la relación del patrón con el dinero, que era algo que a mí me pesaba. Por, bueno, pues porque tengo ahí una carga y pues como cualquier otra familia, ¿no? Al final tu mamá es lo que hay y bueno, ahí he hecho mucho trabajo. Eso por un lado. Y otro sueño conquistado fue ayer que hablaba con mis hijas, que a veces, claro, estoy bastante sola estos días porque mi marido se va de viaje entre semana y tal. Entonces pues otra vez, otro día más, a las 8 reunión. Entonces yo, venga, chicas, cenamos y a la cama porque mamá tiene reunión. Otra vez se quejaban un poco de la reunión y tal. Y yo les intento explicar, digo, no sois conscientes de que he estado todo el día con vosotras. Yo no me he ido a trabajar a ninguna oficina. Si hubiera trabajado de lo que trabajaba antes, no me veíais el pelo, pero claro, ellas evidentemente quieren más, Sí, ¿no? sí. Siempre hay una queja, ¿no? Siempre hay más. Siempre Siempre hay quiero una más queja y más. cuatro disponible. Y entonces en la cocina, esto fue anteayer, bueno, ahora no sé los timings, pero el regalo es, en la cocina estaba con Olivia, con mi hija mayor que tiene 11 años, no sé qué hacíamos, y entonces le digo, Olivia, ¿a ti te gusta que mamá trabaje en los aceites? Y me dice, mamá, sí, me encanta que trabajes en los aceites. Digo, sí, pero ¿por qué? Y me dice, pues mira, porque los podemos usar mucho en casa, es algo que podemos usar en casa porque puedes trabajar cuando tú quieras y estar mucho con nosotras. Bueno, no sé qué más me dijo, pero fue como, a ver, que es algo que yo ya sé, pero oírlo de la boca de tu Claro, hija, sí. Es el mm, legado, ¿no? Que quieres dejar. ese legado de decir, puedes hacer lo que tú quieras. Sí, La vida ya se irá recolocando, pero, o sea, tenerlo claro, chicas, que podéis hacer lo que, o sea, no hay un paradigma establecido para nadie, o sea, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Entonces, yo ya estoy viviendo así. sí. Desde esta libertad, que evidentemente faltará una cosa, faltará otra, o economía por un lado, porque, pero ya estoy ahí. Entonces, para mí eso es un gran sueño cumplido. Ah. Y para terminar, una frase que le digas mucho a tu equipo o que te repitas o que digas o que te guste, ya sea de negocio, de Mira, a ver mentalidad. si la recuerdo. La quería decir y no la dije, ¿vale? A ver si la recuerdo, porque yo siempre les digo que al final encuentren su manera para poderlo sostener al ritmo de su vida, ¿vale? Esto es lo que el mensaje. Pero hay una frase que me gusta mucho, a ver si la recuerdo, y es, no ¿La tiene recuerdas? tanto que... ¿Eh? Que si A no ver, la recuerdas, luego me la mandas y la ponemos, ¿eh? vale, sí, luego te la mandaré porque no es bien así, pero tiene que ver con, no es tanto el sueño que quieras alcanzar, sino la persona en la que te tienes que convertir para alcanzarlo. Es así. Algo así es. Sí. Y bueno, sería una bonita Y frase ahí lo dejo. para... Pues Bea, muchas gracias. Yo para mí eres una mujer súper inspiradora, mucho a nivel laboral, por supuesto, pero a nivel personal sobre todo. Y que ojalá me queden muchos años más contigo Hombre, para ojalá darte no. muchas entrevistas de muchos sueños cumplidos. Eso está hecho. Venga, un besito, Yo chica. quiero cerrar Ah, también venga. agradeciéndote a ti, Ah, Marta, porque si algo nos das como ejemplo es una gran generosidad, siempre infinita. Eh, y bueno, pues eso se agradece mucho porque es uno de los valores que yo
siempre pues valoro, ¿no? Para mi vida. Y eres ejemplo de eso, de ética y de mucha generosidad. Y eso se aprende y se comparte también gracias a ti. Bueno, chicas, que gracias, vaya. Besito a todas. Un besito.